Presté mi casa de campo a mis consuegros por 3 semanas para que descansaran tras una cirugía, pero cuando llegué un mes después, la cerradura no giraba y me dijeron que me buscara un hotel. Pensaron que, por ser una viuda de 67 años, me quedaría de brazos cruzados. No me conocen. Todo empezó con la voz de seda de mi nuera, Elena. Ella siempre ha tenido esa habilidad de pedir favores como si te estuviera haciendo un honor. Lourdes, querida, mis padres están en una situación difícil. Mi madre necesita recuperarse de la cadera en un lugar tranquilo. Y el aire de Valle de Bravo es milagroso. Solo serán 3 semanas, me dijo mientras me servía un té que yo misma había comprado. Mi cabaña, el refugio que construí con mi difunto esposo durante 30 años, estaba vacía. No vi el daño en ser generosa. Sin embargo, las 3 semanas se convirtieron en 6. Mis mensajes a Diego, mi hijo, eran respondidos con evasivas: mañana te llamo. Están un poco retrasados con la mudanza. Ten paciencia, mamá. Harto del silencio. Tomé las llaves de mi coche y conduje 3 horas. Al llegar, mi corazón dio un vuelco. No solo había 3 coches bloqueando la entrada, sino que mi jardín, ese que cuido con mis propias manos, estaba lleno de muebles viejos y bolsas de basura. Alguien había decidido que mi casa era un depósito. Bajé del coche con una calma que a muchos les parecería aterradora. Caminé hacia la entrada principal con mi llave en la mano, pero al intentar introducirla, el metal chocó contra algo sólido. Habían cambiado el cilindro antes de que pudiera procesar la rabia. La puerta se abrió. Don Arturo, el padre de Elena, apareció frente a mí. No vestía cualquier cosa. Llevaba puesta la bata de seda azul de mi marido, una prenda que yo guardaba con un celo casi religioso. Me miró de arriba abajo con una mezcla de fastidio y superioridad. «Ah, Lourdes, qué sorpresa. No avisaste que vendrías», dijo, apoyándose en el marco de la puerta sin invitarme a pasar. Su tono no era el de un invitado agradecido, sino el de un dueño de casa interrumpido durante su programa favorito. Miré por encima de su hombro y lo que vi me revolvió el estómago. Mi consola antigua de la entrada, una pieza tallada a mano, ya no estaba. En su lugar había un perchero de plástico barato, repleto de abrigos sucios y botas llenas de lodo. «Esta es mi casa, Arturo. Las 3 semanas terminaron hace un mes», dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno. Él soltó una risita seca. «Bueno, las cosas cambian. Silvia necesita más tiempo y la ciudad es muy ruidosa. Silvia, ven, que llegó la dueña», gritó con sarcasmo. Silvia apareció caminando con una agilidad sorprendente para alguien que supuestamente no podía subir escaleras. No traía una sonrisa, sino una mirada de desafío. La hospitalidad se había convertido oficialmente en una ocupación. «Nos hemos instalado en la recámara principal. Lourdes, por mi cadera. Entenderás que no puedo estar subiendo y bajando al cuarto de invitados», soltó Silvia mientras se ajustaba unos pendientes que, juraría, estaban en mi joyero del tocador. Traté de entrar, pero Arturo no se movió. «El cuarto de invitados está lleno de nuestras cajas de invierno y algunas cosas que sacamos de la sala para que el lugar se viera más moderno», añadió él. Entré por la fuerza, ignorando su resistencia física. El interior de mi casa era un desastre de negligencia. Mi sala, que siempre olía a lavanda y madera limpia, ahora apestaba a comida frita y tabaco rancio. Habían quitado las fotos de mis nietos y los retratos de mi boda para colgar láminas de paisajes genéricos compradas en un remate. «Pusimos tus trastos viejos en la bodega del jardín», dijo Arturo mientras se sentaba en mi sofá y subía los pies a la mesa de centro. «Pensamos quedarnos hasta que pase el invierno. Es lo mejor para todos», según dijo Elena. Me quedé de pie en medio de mi propia sala, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Me sugirieron que, como el pueblo estaba cerca, buscara una habitación en la posada local para pasar la noche. «Es una casa grande, pero no queremos estar apretados», remató Silvia. No grité, no lloré. Me retiré al estudio, saqué mi computadora y empecé a revisar mis cuentas.
Ellos pensaban que yo era una viuda solitaria buscando compañía. Estaban a punto de descubrir que soy la dueña de su estilo de vida. A la mañana siguiente, llamé a mi hijo Diego. Esperaba una disculpa, una explicación, algo de lealtad. Pero Diego, influenciado hasta la médula por Elena, solo suspiró. Mamá, no seas difícil. Mis suegros perdieron el contrato de su departamento y no tienen a dónde ir. Elena está muy estresada. Solo dales unos meses. Tú siempre dices que la familia es lo primero. La familia es lo primero, Diego. Pero estos señores no son mi familia. Son ocupantes, respondí. Diego intentó chantajearme emocionalmente, mencionando que Elena se pondría mal y que eso afectaría mi relación con los niños. Colgué. Comprendí que las palabras no sirven con personas que no te respetan. Fui a mi banca en línea durante años, por pura generosidad. Yo había estado pagando el seguro del coche de Elena y una tarjeta de crédito adicional que mi hija Sofía usaba para emergencias, que resultaban ser salones de belleza y cenas caras. En 10 minutos, cancelé ambos servicios. También di de baja el servicio de televisión por cable premium que Arturo disfrutaba en la sala y cambié la configuración de la cuenta de servicios de la casa para que solo mi teléfono tuviera control sobre el termostato y las cámaras de seguridad. Si querían vivir en mi casa como reyes, tendrían que empezar a pagar por el castillo. El que paga las cuentas tiene el poder de apagar las luces. El caos comenzó a las 9 de la mañana. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Era Elena, gritando desde la ciudad porque su tarjeta de seguro había sido rebotada en el taller mecánico. Luego llamó Sofía, mi hija, llorando porque su tarjeta de emergencia no pasó para pagar el gimnasio. No atendí ninguna de las llamadas. Me senté en la cocina a prepararme un café, ignorando las quejas de Silvia porque el internet no funcionaba y no podía ver sus telenovelas. Lourdes, ¿qué le hiciste al router? Arréglalo. Arturo se está aburriendo, me ordenó Silvia como si yo fuera la empleada de mantenimiento. La miré por encima de mi taza de café. El internet es un lujo para invitados. Silvia, y como ustedes me dijeron ayer que esta casa ya no parece mía, he decidido que no tengo por qué compartir mis servicios con desconocidos. Por cierto, tienen hasta el mediodía para traer mis muebles de la bodega. No quiero ver ese perchero de plástico ni un minuto más. Arturo se levantó del sofá, rojo de la ira. No vamos a mover nada. Tenemos derechos de posesión. Llevamos más de 30 días aquí. Fue en ese momento cuando mi calma se volvió de acero. No les contesté. Simplemente salí al porche y esperé. Sabía que ellos saldrían tarde o temprano. La gente como Arturo y Silvia siempre comete el mismo error, subestimar la paciencia de quien no tiene nada que perder. A las 11 de la mañana, Arturo y Silvia bajaron las escaleras con esa parsimonia irritante de quien se sabe dueño de un tiempo que no le pertenece. Vamos al pueblo a comer algo decente. Lourdes, tu café sabe a ceniza y el refrigerador está vacío. Soltó Silvia mientras se ajustaba un sombrero de ala ancha que yo solía usar para la jardinería. Arturo simplemente me lanzó una mirada de soslayo, una mezcla de lástima y burla, convencido de que mi silencio matutino era la bandera blanca de mi rendición. Los vi alejarse en su camioneta de lujo, esa que brillaba bajo el sol de Valle de Bravo, financiada indirectamente por mi propia generosidad. En cuanto el sonido del motor se perdió tras la curva de los pinos, el aire pareció limpiarse. Saqué mi teléfono y marqué un número que no estaba en mi agenda reciente. Mateo, ahora. Tienen exactamente 2 horas. 5 minutos después, el rugido de un camión de mudanzas rompió la paz del bosque. Mi sobrino Mateo bajó de la cabina junto a 3 hombres que parecían muros de piedra. No hubo necesidad de explicaciones largas. Ya habíamos trazado el plan por mensaje la noche anterior. Tía, esto es una locura, pero me encanta, murmuró Mateo mientras sacaba las herramientas, el cerrajero. Un hombre llamado Pedro, que había trabajado para mi marido desde los años 90. Ya estaba arrodillado frente a la puerta principal. Lourdes, voy a ponerte lo mejor que tengo, dijo Pedro sin levantar la vista.
Cerradura de acero reforzado con teclado biométrico. Si no tienen tu huella o tu código, no entran ni con un ariete. Mientras Pedro desmantelaba el cilindro que Arturo había instalado ilegalmente, Mateo y sus hombres entraron en la casa como un huracán controlado. No hubo descuido. Cada prenda de seda de Silvia, cada frasco de perfume caro y cada par de zapatos de Arturo fueron colocados en cajas de plástico numeradas. Sacamos el perchero de plástico barato, las láminas de paisajes genéricos y hasta la televisión que ellos habían traído para sustituir la mía. Todo fue llevado al jardín frontal, bajo la sombra de los robles y cubierto con una lona impermeable de grado industrial. Yo misma me encargué de recuperar la bata de mi esposo de la recámara principal. La sostuve entre mis manos, sintiendo todavía un rastro de su aroma, y la llevé directamente a la lavandería. Mientras tanto, mis muebles originales, los que Arturo había desterrado a la bodega húmeda, regresaban a su sitio. El sofá de terciopelo verde, la mesa de roble con las marcas de los dibujos de mis nietos, las fotos familiares. La casa empezaba a respirar de nuevo. Para la 1 de la tarde, el camión de mudanzas de Mateo ya se había marchado, dejando el lugar impecable. La bodega volvía a estar vacía y mi sala lucía exactamente como el día en que le entregué las llaves a Diego. Pedro, el cerrajero, terminó de configurar el teclado. Me pidió que pusiera mi dedo sobre el sensor y que digitara una clave de 6 números. Elegí la fecha de mi aniversario de bodas, un número que nadie en esa familia, aparte de mí, se había molestado nunca en recordar. Ya está. Lourdes, si intentan forzarla, una alarma sonará directamente en mi taller y en la estación del pueblo, me aseguró Pedro antes de estrechar mi mano y marcharse. Me quedé sola. El silencio era diferente ahora. No era el silencio opresivo de la ocupación, sino la calma vibrante de la recuperación. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, abriendo las ventanas de par en par para que el aire puro de la montaña expulsara el rastro de la comida frita y el resentimiento. Fui a la cocina y preparé una jarra de limonada con menta fresca de mi propio huerto, aquel que Silvia había descuidado hasta casi matar las plantas. Me instalé en mi silla de mimbre en el porche, la que Mateo había rescatado de la humedad del jardín. Tenía un libro entre las manos, pero no leía. Mis ojos estaban fijos en el camino de entrada, donde las cajas de los consuegros esperaban bajo la lona, pareciendo una isla de basura en medio de mi paraíso. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. Sabía que lo que vendría después no sería bonito. Sabía que habría gritos, que Diego me llamaría cruel y que Elena usaría a mis nietos como escudo humano para intentar herirme. Pero mientras sorbía mi limonada fría, me di cuenta de algo fundamental. El amor de una madre no es un cheque en blanco para el abuso. Había pasado décadas cuidando de los demás, siendo el soporte invisible de una estructura que se había vuelto arrogante a costa de mi sacrificio. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para las 2. Arturo y Silvia eran personas de hábitos predecibles. Estarían terminando su postre en el pueblo, quejándose de la cuenta, sin imaginar que el mundo que habían intentado arrebatarme ya no tenía espacio para ellos. Me acomodé en mi silla, crucé las piernas y respiré hondo. La casa estaba lista. Yo estaba lista. El escenario estaba puesto para el acto final, y esta vez yo era la única directora. Arturo bajó de la camioneta con una bolsa de compras en la mano, seguido por Silvia, que se quejaba del calor. Se detuvieron en seco al ver el jardín. Sus cajas, su ropa y sus objetos personales estaban amontonados donde antes estaba su SUV. Arturo soltó las bolsas y corrió hacia la puerta. Sacó su llave y trató de meterla, pero se encontró con una placa de metal liso y un teclado digital. Golpeó la madera con una furia animal. «¡Lourdes! ¡Abre esta maldita puerta! ¿Qué te pasa? ¡Esto es un asalto!», gritaba mientras Silvia empezaba a chillar en medio del jardín. Abrí la ventana de la planta alta solo unos centímetros. «No es un asalto, Arturo.
Es una devolución de pertenencias. Sus cosas están ahí, completas. Mi hospitalidad se terminó hace 3 horas. Tienen el tanque lleno y el GPS los llevará directo a la ciudad. No puedes hacernos esto. Llamaremos a Diego. Te vas a quedar sin nietos, vieja loca. Gritaba Silvia mientras intentaba cubrir sus maletas porque empezaba a chispear. Diego ya sabe que no soy su cajero automático. Silvia. Y si quieren usar a mis nietos como moneda de cambio, eso solo demuestra la clase de abuelos que son ustedes. Váyanse antes de que llame a la grúa para mover su camioneta del camino. Respondí con una frialdad que los dejó mudos por un segundo. La ira es el lenguaje de los que pierden el control. El silencio es el de los que ya lo tienen. Media hora después, Diego llegó en su coche, escoltado por una Elena que parecía un volcán a punto de estallar. Se bajaron y vieron la escena sus padres sentados sobre maletas en el jardín. Bajo una lluvia ligera, Diego subió los escalones del porche y me miró a través del cristal de la puerta. Se veía agotado, pequeño, aplastado por las expectativas de su mujer. Mamá, por Dios, esto es una humillación pública. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me dijo a través del intercomunicador. Crueldad, Diego, es dejar que tu madre duerma en un colchón inflable en su propia casa, mientras desconocidos usan la cama de tu padre. Crueldad es dejar que me echen de mi propiedad. No te estoy pidiendo que elijas entre ellos y yo. Te estoy obligando a que seas un hombre y te hagas cargo de tu familia política. Llévatelos. Tienes llaves de tu departamento. No, pues úsalas. Elena empezó a gritar insultos, llamándome egoísta y malvada. Diego se dio la vuelta y la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza. Vio a sus suegros insultándolo a él también por no haber podido manejar a su propia madre. En ese momento, algo se rompió en Diego. Sin decir una palabra más, empezó a cargar las maletas en su propio coche. Elena trató de detenerlo, pero él la apartó con un gesto firme. A veces, para que un hijo crezca, la madre tiene que dejar de ser su red de seguridad. Ha pasado 1 año desde aquel día en la montaña. El bosque sigue igual de hermoso, pero mi vida ha cambiado radicalmente. Tras el incidente, Diego y Elena pasaron por una crisis fuerte. Al quitarles los subsidios, el seguro del coche, los pagos de las tarjetas, el internet, se vieron obligados a vivir de acuerdo con su realidad. Elena tuvo que buscar un trabajo de tiempo completo y sus padres terminaron en un pequeño departamento de asistencia para adultos mayores, pagado por ellos mismos con su jubilación. Mi hija Sofía también aprendió la lección. Al principio me retiró el habla, pero cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio y de que su herencia y el fondo de ahorro de mis nietos dependen de que ella se comporte como una adulta respetuosa, su tono cambió. Ahora, cuando vienen de visita, Elena trae el vino y limpia la mesa sin que nadie se lo pida. Se ha dado cuenta de que la abuela débil es en realidad la que sostiene el techo sobre sus cabezas. Me siento en mi porche, miro el lago y sonrío. He aprendido que poner límites no es un acto de odio, sino el mayor acto de amor propio que existe. Ser viuda a los 69 años no significa retirarse de la vida. Significa ser la guardiana de mi propia paz. Mis nietos vienen los fines de semana. Jugamos en el jardín y ellos saben que en casa de la abuela Lourdes hay reglas, hay amor, pero sobre todo hay respeto. Soy Lourdes Benítez y finalmente soy la dueña absoluta de mi destino. Sentada aquí, con el sol de la tarde bañando los muebles de roble que recuperé, entiendo que esta batalla no fue realmente por una casa o una cerradura. Fue por el espacio que ocupo en el mundo. Durante años, creí que ser buena madre, buena suegra y buena abuela significaba ser invisible. Una especie de red de seguridad que siempre estaba ahí, silenciosa y dispuesta a ser pisoteada con tal de no romper la armonía familiar. Me di cuenta de que el silencio no siempre es paz. A veces es el ruido de tus propios límites siendo demolidos. Al decir no, no estaba atacando a mi hijo ni a su familia.
Estaba rescatando a la mujer que se había olvidado de sí misma tras la muerte de su esposo. Aprendí que el respeto no es algo que se gana con sacrificios infinitos, sino algo que se cultiva con fronteras claras. Si tú no valoras tu propio refugio, ya sea tu casa o tu dignidad, nadie más lo hará por ti. Ahora, el aire de la montaña se siente distinto. No me siento sola, me siento acompañada por mi propia fuerza. He aprendido que la verdadera madurez no es esperar a que los demás te den tu lugar, sino tener el valor de tomarlo tú misma, cerrar la puerta a lo que te daña y sentarte a disfrutar, por fin, de la tranquilidad que tú misma construiste. A veces hay que cambiar las llaves para volver a encontrarse con una misma,